Bueno, lo espero entonces. Ahí está. Bueno, muy buenos días. Son las 11:06 de este viernes 19 de junio. Estamos ya reunidos con el profesor Carlos von Horst para hablar acerca de la historia del ferrocarril Carlos Antonio López, un enfoque, digamos, también particular que él también ya va a estar explicando. Así que muchas gracias, profesor. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Mario. Buenos días, doctor Roberto. Y buenos días a toda la gente de Luque que nos está viendo y escuchando también, ¿verdad? Por radio, viendo por internet y escuchándonos por radio. Muchas gracias por la oportunidad de tener su atención para hablar un poco de nuestra hermosa historia paraguaya y, bueno, netamente de la interesante historia del ferrocarril paraguayo en tiempos de López y la incursión también de Luque dentro de esta novedad que le abre las puertas a la revolución industrial a la querida ciudad de Luque y también los acontecimientos, los curiosos acontecimientos que trae esto posteriormente. Muy bien, entonces, más al profe, voy a leer un poco su currículum, tiene un currículum breve aquí, voy a compartir también, esto después vamos a estar, por supuesto, compartiendo con los chicos del colegio y ahora mismo estamos en vivo por Radio Macaí. Muchísimas gracias, profe Carlos, por tu tiempo y también al doctor Roberto Ramírez. El profesor Carlos Alexi von Horus Benítez nació en Asunción el 15 de mayo de 1978, investigador, gestor cultural y artista plástico, miembro correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia y docente de la Cátedra de Historia en el Colegio Japonés Paraguayo. Pertenece a la primera promoción del curso de liderazgo estratégico dictado por el Ministerio de Defensa en el 2009. Estudió Historia Militar Analítica en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos IAE 2010. Posee una tecnicatura en Arqueología Preventiva realizada en el INRAP en Gisli, Francia. Socio fundador de la Asociación Cultural Mandoará, la cual presidió entre los años 2011 y 2013. Miembro honorífico del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de la Ciudad de Corrientes, República Argentina. Es autor de los libros La Guerra de Guerrillas, Las Últimas Victorias Paraguayas, 2015, y Páginas de Sangre. La campaña de las Cordilleras 1869-2016, así también de varios artículos presentados en congresos y encuentros nacionales e internacionales. Anteriormente fue asesor de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso Nacional de la República del Paraguay en la Comisión Nacional Centenario, que conmemora los hechos de la Guerra Guazú. Ha participado de campañas y diagnósticos arqueológicos en los departamentos de Central, Ñembucú, Paraguarí, Cordillera, Amambay y en Francia. Así que este es un poco el currículum del profesor Carlos Alexi von Horus, que nos acompaña esta mañana. Tenemos la misma edad, profe, también soy del 78, pero ¿En del serio? septiembre. Así que, bueno, nos acompaña hoy el profe muy gentilmente, también se dio a nuestra invitación, entonces vamos a estar conversando con él acerca de la historia del ferrocarril y también todo lo que tiene que ver con el aporte que, digamos, tiene este medio de transporte y también, como decías vos, profe, el cambio a una nueva era, digamos, que era la revolución industrial, ¿verdad que sí? Ahí está, vamos ya compartiendo las diapositivas. Profe, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Muy bien, vamos compartiendo las diapositivas, ¿te parece, profesor? Dale, no hay problema. Ahí vamos ingresando con las diapositivas. Ahí tenemos, ahí ves, profe. Todavía no. Me sale que estás compartiendo. Ahí está, sí, Muy perfecto. bien, ahí está. Te voy a dejar en pantalla general a vos, profe, y iniciamos ahí. A ver, ahí tenemos
La primera hoja. Gracias, profesor, de vuelta. Sí. Bueno, antes que nada voy a explicar un poco el abordaje de este material. Hoy vamos a estar tocando el ferrocarril paraguayo en tiempos de los López, desde sus inicios hasta el combate de Jiquirí, que es justamente un combate que se desarrolla en zona de Luque, ¿verdad? Específicamente en el límite entre Luque y Areguá, ¿verdad? Que me pareció muy interesante, justamente porque es una historia olvidada, no solamente del Paraguay, sino también que por luqueños y aregüeños también. Entonces, justamente como estamos con un interés de rescatar la historia local, ¿verdad? Entonces, bueno, esto va a ser un pequeño aporte también para toda la comunidad luqueña y también para ese grupo de incansables gestores que están trabajando desde hace un tiempo ahí también en Luque, en la cual me gustaría que los jóvenes, ¿verdad?, que nos escuchan hoy también pasen a formar parte también de esa gestoría cultural, porque si nosotros no movemos, no generamos nuestra cultura, no la volvemos dinámica, se pierde, ¿verdad? Y bueno, entonces, justamente acá explicar un poco también en la simbología, ahí abajo está la flor de lis tricolor, que fue también un elemento traído, un símbolo traído por Francisco Solano López de Francia. Francia le había causado mucha impresión a Francisco Solano cuando estuvo, y bueno, en Francia usa la flor de lis como emblema de nacional. Y bueno, le pareció a él una buena idea traerle, y bueno, lastimosamente se perdió con los años. Este hermoso símbolo que tiene ya una historia también en nuestro país, pero lastimosamente hasta hoy en día no se ha restituido. Solamente creo que la Caberá utiliza la flor de lis hoy en día. Continuar, Bueno, sí. quiero comentarte que ya le damos la bienvenida también a la señora Mara Raquel Villalba. Buenos días, Mara. Estamos Hola, haciendo la presentación. hola, Mara, ¿cómo Hola estás? Mara, ¿qué Te tal? escuchamos muy Buen bien. día. buenos días. ¿Qué Mara, tal? ¿Cómo están? muy bien. Quiero comentarte que ya está iniciando el profesor. Estamos en vivo por Radio Macaí ahora mismo. Ya nos están escuchando la gente Ah, de Macaí, así que, bueno, también muchos saludos. ¿Qué tal, Carlos? estoy haciendo la Todo muy bien. grabación. Muchas gracias, Mara. Bienvenida. Continúa el Estoy profesor. acá a tus órdenes. Ahí Dale. Ya, estamos. dale, Gracias. continuamos. Le vamos a pasar a la siguiente pestaña. Sí, señor. Continúo. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, antes que nada debemos recordar que, bueno, el ferrocarril ya era un intento de crear una máquina terrestre movida a motor a vapor, desde más o menos la década de 1790. Pero recién en 1825 se inaugura el primer tramo ferrocarrilero del mundo entre las ciudades de Stockton y Darlington, distantes una de otra de no más de 40 kilómetros de distancia. Esto se da en Inglaterra, que era la capital y el epicentro de la revolución industrial a nivel mundial. O sea, el Paraguay tendría ferrocarril efectivamente un poco más de 35 años después de la primera línea de ferrocarril. O sea que Paraguay estaba a la vanguardia, se podría entender, porque vamos también a entrar a desmitificar también algunas exageraciones, ¿verdad? Eso del primer ferrocarril de América y de Sudamérica, que no es cierto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el Paraguay no haya estado a la vanguardia en esa época, porque eso de tener el primero o el segundo o el tercer ferrocarril es un detalle, es un distractor, ¿verdad? Lo importante es que tuvimos el ferrocarril en el momento en el que se estaba implementando. O sea, Paraguay tuvo una tecnología de punta, de vanguardia, en tiempos de los López. Hoy en día al Paraguay les cuesta muchísimo estar a la vanguardia de las nuevas innovaciones, a pesar de que estamos en la globalización, que es un proceso que es una etapa que acelera todo esto. Igualmente al Paraguay le sigue costando estar a la vanguardia, como se estaba en la época de los López.
Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente pestaña, por favor. Bueno, justamente en el gobierno de este señor es que Paraguay se introduce de lleno a la revolución industrial. ¿Qué es lo que pasó antes? La revolución industrial se da antes de la independencia del Paraguay. Ya la revolución industrial empieza a mediados del siglo XVIII. Justamente España, que era la potencia que dominaba al Paraguay y a los territorios vecinos al Paraguay, había entrado tarde también, muy tarde, a la revolución industrial. Es por ello que en España se realizan unas medidas políticas, sociopolíticas muy importantes, conocidas como las reformas más borbónicas, que era la forma, entre otras cosas, por la cual España y sus colonias debían ir ingresando efectivamente en la revolución industrial. Las reformas borbónicas tuvieron un impacto muy positivo en el Paraguay, que era una de las provincias más castigadas por el sistema económico y político del régimen colonial español. El Paraguay, recién en la etapa final de la colonia, tuvo una bonanza económica que para muchos investigadores es un periodo comparable a la bonanza económica, o mejor inclusive a la bonanza económica que se tuvo en la época del auge de Itaipú. Estas reformas borbónicas justamente hicieron que, en cierta forma, el gobierno colonial español sea bastante popular en el Paraguay, a diferencia de otros. Por eso es que a los paraguayos les costó un poco más que a los porteños desembarcarse del poder español, ¿verdad? Por eso que se le defendió un poco a los españoles en las batallas de Paraguarí y de Tacuarí, justamente por esa bonanza económica que se tuvo en los últimos años, ¿verdad? Eso explica un poco, pero esa bonanza económica no nos introdujo en la revolución industrial, a pesar de que hubo un alto índice de levantamiento económico. Las primeras características, vamos a decir, los primeros pestañeos del ingreso de un posible ingreso a la revolución industrial se dan en los primeros gobiernos del Paraguay independiente. En uno de ellos entre 1811 y 1813, en el cual el gobernante de turno era el brigadier Fulgencio Yegros, que recibe una propuesta para introducir la navegación a vapor en las aguas del río Paraguay y en todas las aguas fluviales del Paraguay. Eso le interesó mucho a la clase política del momento, pero no quedó, lastimosamente, el emprendimiento no quedó más ahí. Tenía que ser con capital estadounidense, pero debido a diversos problemas que no vamos a entrar ahora porque si no nos vamos a explayar demasiado, no se dio. Y bueno, luego el Paraguay quedó bajo la dictadura del doctor Francia, que tuvo un gobierno de corte proteccionista, vamos a decir, y también no solo también fue muy limitado por el bloqueo, o sea, el bloqueo que le hizo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que era el gobernante de Buenos Aires en aquel momento, que no reconocía al Paraguay como país independiente. Entonces, de manera punitiva, eh, lo mantenía aislado al Paraguay, y de esta forma el Paraguay no pudo ingresar eh, de ninguna manera dentro de lo que se conoce como la revolución industrial. Recién a la muerte de Francia, en 1840, se van sucediendo una serie de gobiernos que son como experimentales, hasta que Carlos Antonio López forma ya un gobierno estable, y él desde su inicio intenta hacer una entrada del Paraguay a los beneficios de la revolución industrial. Pero el gobierno de Carlos Antonio López debemos de dividirlo en dos fases. La fase que todavía tuvo que sufrir el bloqueo de Juan Manuel de Rosas, que se dio hasta 1852, y a partir de 1852, con la caída de Rosas, que se consigue la libertad de los ríos y el reconocimiento de independencia del Paraguay por parte de la Argentina, el Paraguay puede tener contacto fluido con el mundo. Entonces ahí puede disfrutar de los beneficios de la revolución industrial. Y bueno, lastimosamente esos beneficios se dan
corto trecho de unos 12 años, porque después ya vino nuevamente la guerra de la Triple Alianza y con todo lo que implicó eso. Pero en esos 12 años se dio un importante salto, ¿verdad? Pero igualmente, parte de ese salto ya se había dado en una pequeña forma antes de 1852. Y acá es algo que vamos a entrar en algo que se desconoce, ¿verdad? Porque la revolución industrial entra al Paraguay justamente por medio de un actor que no es muy, que le va a sorprender a muchos. ¿Por qué actor entra? Por medio del Imperio del Brasil. El Imperio del Brasil estaba deseoso de que el Paraguay no caiga bajo la órbita de Juan Manuel de Rosas, ¿verdad? Entonces hace un asesoramiento político y técnico al Paraguay, entre ellos la diplomacia y otras cosas, y permite la entrada de técnicos europeos al Paraguay que van creando la siderurgia de Uicuí, que cuyos trabajos empiezan en 1849, con técnicos ingresados por el Brasil, porque no podían ingresar por el Río de la Plata. También por medio del Brasil y asesorado por el Brasil, Carlos Antonio López crea la Imprenta Nacional, con la cual crea el periódico El Paraguay Independiente, que era un medio escrito para defender la independencia del Paraguay. Pero siguiendo, en 1852, cuando cae el gobierno de Juan Manuel de Rosas, asume Urquiza, y Urquiza reconoce la independencia del Paraguay, con lo cual también permite la libre navegación de los ríos. Los buques mercantes de otras nacionalidades pueden ingresar al puerto de Asunción, y bueno, y se establecen acuerdos que finalmente terminan sellados con el viaje de Francisco Solano López a Europa entre 1854 y 1855. Ahí Francisco Solano López contacta con distintas empresas industriales, especialmente en Inglaterra y en Francia, y con técnicos europeos, ¿verdad?, necesarios para introducir al Paraguay en la revolución industrial. De esta forma son contratados distintos técnicos de distintas nacionalidades, 300 más o menos, número de 300, la mayoría de ellos ingleses, diríamos unos 250 serían más o menos ingleses, que vienen desde ingenieros hasta fogonistas de maquinaria de vapor. Así, el Paraguay se va introduciendo, y bueno, ahí se establecen los primeros contactos para traer maquinaria, buques a vapor. Ya se habían comprado en el puerto de Asunción algunos buques a vapor, pero en el viaje de Francisco Solano López a Europa se adquieren también maquinaria a vapor para poder construir buques a vapor aquí en el Paraguay. También se establece el astillero, ¿verdad?, que junto con la siderurgia de Uicuí, el astillero San Jerónimo en Asunción, es una de las factorías más importantes que tiene el Paraguay, y bueno, una de las puntas de lanza de la revolución industrial paraguaya. En esta primera época es que se produce el primer tramo del ferrocarril paraguayo, justamente desde los astilleros pasando por el puerto, ¿verdad?, de los astilleros al puerto. Entendamos que ferrocarril no se limita a lo que nosotros entendemos como locomotora, sino que ferrocarril es el camino de hierro, ¿verdad?, que son hechas vías de hierro que pueden ser usadas a tracción animal o a tracción a vapor, ¿verdad? Entonces la primera sección del ferrocarril paraguayo, que iba del puerto a los astilleros de San Jerónimo, era a tracción animal. ¿Podemos pasar a la siguiente pestaña, por favor? Sí, sí. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos un plano de la ciudad de Asunción donde vamos a ver la primera línea de ferrocarril que iba más o menos desde lo que era el puerto hasta San Jerónimo, ahí desde la zona de Colón hasta lo que hoy es el barrio de San Jerónimo, más o menos. Era un trecho de más o menos unos 400 metros en una primera parte, lo que le daba o sea, permitía que se descarguen materiales ¿cómo era? Que se descargue materiales del puerto. Entonces, y se lleven a la factoría de San Jerónimo. Y posteriormente
con la intención de crear ya el ferrocarril a vapor paraguayo. Como era, se alarga la línea desde el puerto hasta lo que es la zona de San Francisco, de la zona del convento de San Francisco, donde posteriormente estaría la llamada Casa del Ferrocarril, que sería la estación de San Francisco, ¿verdad? Esto ya para junio de 1859. ¿Podemos pasar al siguiente pestaña? Sí. En la estación de San Francisco, que vemos acá una hermosa obra arquitectónica, ¿verdad? Una de las joyas de la ciudad de Asunción en tiempo de los López, ¿verdad? Se prepara para ser sede de lo que sería el ferrocarril paraguayo y su extensión al interior del Paraguay. En el año 1860 llegan diversos materiales y locomotoras. Hay que aclarar que en 1854 empieza el estudio ya para la implementación del ferrocarril. Este estudio comienzan con estudios topográficos, ¿verdad? Que buscan el mejor camino para poder economizar costos, ¿verdad? Y así se busca, lo que busca el ferrocarril es el camino lo más plano posible. Entonces se busca justamente el camino a la zona del Campo Grande, del Ñuguazú, del Luque, y de ahí trazarlo también en la zona. Probablemente, yo tengo una teoría acá, justamente, que probablemente hayan utilizado parte del tramo del Tapé a Virú de los guaraníes. El Tapé a Virú era el camino ancestral de los guaraníes que lo comunicaba la región del Inca con la costa atlántica. Y tenía varias ramificaciones, y una de estas ramificaciones terminaba en Asunción, porque Asunción era un puerto natural. ¿Por qué era un puerto natural de Asunción? Porque era una zona alta en la zona ribereña, una zona donde que tenía una zona cerca al río que no se podía inundar. Entonces eso se le hacía un puerto natural. Por eso es que Asunción fue un asentamiento humano, por su capacidad topográfica, o sea, por sus características topográficas. Entonces, esto ya era en épocas prehispánicas, ya era un sitio estratégico. Entonces, el Tapé Virú llegaba hasta Asunción y el Tapé Virú también fue todo un estudio precolombino de una zona que economice esfuerzo, entonces debía ser la zona más plana, un trayecto más plano con el menor cruce de cauces fluviales. Entonces, es los mismos intereses que un estudio para trazar una línea de ferrocarril. Entonces, esto se toma como unos 6 años. Después, cuando se eligió el terreno, se empiezan a levantar los terraplenes, justamente para mejorar también esa capacidad y hacer también menos posible alguna probable inundación, ¿verdad? Entonces, en esos terraplenes es donde empieza a trabajar la figura de algún experto en ingeniería militar, el cual sería nuestro conocido Elizardo Aquino, ¿verdad? Que en esas primeras facetas empieza a trabajar en lo que era el ferrocarril, en la parte del trazado. Posteriormente, en 1860 llegan diversos materiales y locomotoras, 3 locomotoras es la información que tenemos. Para el 14 de junio de 1811 queda habilitado el primer tramo del ferrocarril desde Los Arsenales hasta la Casa del Tren, ¿verdad? Que es la conocida Casa del Tren, que es como conocida como Estación San Francisco. Tramo utilizado para mercadería y todo tipo de cargas en su total extensión, utilizado hasta hace un par de décadas atrás. O sea, hasta hace un tiempo se seguía usando este tramo. Y esta estación recibe el nombre de San Francisco por el antiguo convento de San Francisco, que estaba a un costado de lo que hoy es la Plaza Uruguaya, que también se llamó Plaza San Francisco, que en tiempo de López era el cuartel policiano donde posteriormente se formaría el famoso y mítico Batallón 40. Siguiente, por favor. Bueno, y esta es parte de una vista del hermoso edificio de la estación San Francisco. Siguiente. Y bueno,
El 21 de septiembre de 1861 se inaugura el primer tramo de transporte urbana cubriendo el trayecto desde la estación de San Francisco hasta la estación de Ibiraí Botánico, lo que hoy se conoce como estación de Trinidad, en la villa pujante de la Santísima Trinidad, donde la familia López contaba con un prestigioso solar, además de ordenar la construcción de una imponente iglesia que deslumbra al visitante inclusive hasta nuestros días. O sea, ya tenemos la incidencia de la vía del ferrocarril en las mejoras, vamos a decir, urbanas que se van realizando alrededor de la vía del ferrocarril. O sea, no solamente se tenía que hacer las obras propias del ferrocarril, sino que esto también introducía mejoras de distinto tipo en sus alrededores, como una obra de hoy. Cuando hoy en día se levanta una obra, se sabe que o sea, se hace falta una nueva ruta, se hace un puente, se hace una obra que mejora la vialidad. Sabemos que en poco tiempo la zona inmediata va a recibir mejoras, ¿verdad? Y bueno, eso ya se daba en la época de los López, porque esto ya es algo típico de la revolución industrial. Siguiente, por favor. Bueno, sí, esta obra me van a ayudar a decirme quién es, porque no encontré la firma de una obra hermosa, ¿verdad? Así que quiero saber de quién es para poder mencionarla, ¿verdad? Antes de continuar, profe, está demasiado interesante todo el comentario que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Toda la parte introductoria. Llegamos a Luque con el ferrocarril. Quiero avisar nada más que tenemos, como ustedes saben, 40 minutos para trabajar en Zoom y nos quedan 9 minutitos para continuar. Entonces, si hay algún inconveniente, si se corta, les invito de vuelta para continuar en el mismo enlace. Yo voy a volver a llamar la reunión, abrir la reunión para poder continuar otros 20 minutos más seguramente para poder concluir, profe. ¿Te parece? Ajá. Dale. Carlos, Sí. capaz que esta lámina que estamos viendo sea del proyecto de restauración que se hizo con el ingeniero Calvo y eso que estuvieron haciendo muchas láminas, ¿verdad? Para Puede ser, sí, restauración. una reproducción digital, sí. Sí, Sí, que sí. ahora que me estoy viendo, sí se me hace que es una reproducción digital en uno de esos render o algo así. Claro, claro. Capaz Bueno, que por ahí comience, ¿verdad? sí. Y eso es lo que quería decir. Yo también tengo lo que dice acá. El 25 de diciembre de 1861 fue un día glorioso para Luque, dice, pues quedaba inaugurado el tramo de la vía férrea de Luque. Con motivo de tan magno acontecimiento hubo en Luque un juego de sortija, baile y mascarada. Hubo una reunión social, digamos. Y en Trinidad, una gran corrida de toros y la concurrencia como jamás se ha visto. Mucha gente con motivo de la inauguración del ferrocarril que llegó hasta Luque, ¿verdad? Según esto está en el libro de Octaviano Franco Vera, en el primer libro que tenemos del general aquí en su vida de obra, porque hace poco salió uno del profesor Erasmo González, ¿verdad? Eso es lo que puedo aportar. Buenísimo, buenísimo. Sí, me faltaba la fecha exacta, justamente. El 25 de diciembre, en Navidad, habría sido. O sea que este año van a ser 160 años. Si no me equivoco, ¿verdad? El año que viene. El año que viene, porque 1861. el año que viene, sí, 1861. El año que viene, entonces, sí, 160. Bueno, no sé cuántos años, pero... Esperemos que ya para esa época ya podamos hacer una alegoría, una fiesta y una recreación de eso. Sí, ¿verdad? El año que viene hay que festejar eso. Claro. Sí. Este año podemos recordar también. De por ahí, si podemos salir de casa, ¿verdad? Sí. Y el próximo año mejoramos, ¿verdad? Bueno. Yo también puedo decir, tengo una lista de los personajes que usaban el ferrocarril en Luque antes de vos proseguir, ¿verdad? ¿Qué es lo que más tengo? Usaban el ferrocarril con frecuencia, dice el recordado don Julio Correa, por supuesto el escritor, don Rufo Galeano, el teatrista, ¿verdad? Manolo Samaniego, que fue intendente de Luque luego, el Paí García, que hizo la iglesia de Luque, Feliciano Cáceres, que hizo el estadio de Luque, ¿verdad? Después tengo Pancho Pérez,
Y yo también le agregué, porque es mi libro, que también es de Mero Villalba, que fue mi padre, viajaba todos los días ya por 1928 hasta Asunción. Pues el tren iba y volvía, entonces iba y venía. También el poeta Darío Gómez Cerrato, quien hizo esta canción Chipera Luque, inspirada justamente en los andenes de las vías del tren de Luque. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Bueno, En 5 minutos, profe, se cierra esta primera sesión y con esta hoja podríamos concluir, si te parece, y volvemos a encontrarnos una vez que yo haya abierto la reunión, les aviso. Pero no va a ser Bueno, más de 5 minutos otra vez. No sé, profe, si podés continuar con esta hoja. sí, y puede bueno, voy a leer continuar. un poco y podemos continuar la siguiente, me parece. Vamos a, Perfecto. Sí, Sí. sí. hasta un minuto, digamos, hasta un minuto y ahí Genial, cortamos. Sí. genial. Gracias. Bueno, el gobierno de Carlos Antonio López logra construir el trayecto hasta la estación de Patiño, distante a 36 kilómetros de la cabecera. Tenemos así los que los rieles llegan para finales de 1861 a la ciudad de Luque, ¿verdad? Ya en 1862 se inaugura la estación de Areguá y el 5 de marzo de 1864 se inaugura el servicio desde Luque a la población de Pirayú. Continúan los trabajos de realización de terraplenes rumbo a los cuarteles de Cerro León como primera línea. Vemos que se trabaja muy rápido, ¿verdad? Inclusive teniendo que hacerse los terraplenes, que era bastante complicado, era una cuestión de que se tenía que cargar la tierra y se tenía que asentar la tierra. Bueno, la siguiente pestaña, por favor. Sí. Bueno, y acá vamos a entrar en la parte del combate de Yukiri, que es, bueno, la temática central del material. Esta fue la primera ilustración que realicé sobre el combate de Yukiri cuando no tenía mucha idea, pero apenas había leído sobre este episodio, ya me hice una imagen y bueno, y la primera imagen que me hice, bueno, fue esta, ¿verdad? Algo surrealista, ¿verdad? Están ahí los paraguayos Qué encima, interesante. encima de la locomotora. A los paraguayos le pinto como fantasmas, porque cuando uno lee sobre los paraguayos de aquella época parece que está leyendo sobre personajes legendarios, ¿verdad? Entonces como fantasmas, como personas que no tenían miedo a la muerte porque ya iban como a una muerte segura, pero medio totalmente naturalizados ya con esa idea de la muerte, ¿verdad? Entonces como que no tenían miedo y bueno, y eran legendarios y bueno. ¿Contra quién fue la lucha? ¿Contra quién? Contra un batallón brasilero de zapadores brasileños. Y la primera información que tenía era que era Silvestre Aveiro el comandante de dicho combate. Y bueno, Aveiro era conocido por los cintarazos que le dio a la madre de López, bueno, ¿verdad? Y por otro lado, por la pluma con la que escribió. Entonces, en un brazo tiene la espada con forma de pluma y con el otro tiene un látigo. Bueno, era una forma de entender en esa época el sentimiento. Ese sitio se podría ubicar actualmente, Carlos. Sí, Podríamos visitar. vamos a ubicar. Sí. Podemos pasar a la siguiente, profe. Sí. Y bueno, los antecedentes de este uso de la locomotora como maquinaria de guerra se dan en la guerra de Crimea, donde se la usa como transporte, en la rebelión de los cipayos en la India, cuando se rebelaron contra la compañía inglesa que sometía a la India, también se usaban como transporte, y en la guerra civil estadounidense, donde vamos a ver toda una cultura y una tecnología de cómo se usó el ferrocarril como una maquinaria de guerra, como un elemento combatiente. Siguiente. Bueno, y un antecedente al uso de los vagones de guerra está justamente la idea de Leonardo da Vinci de crear lo que sería un tanque con una maquinaria armada, ¿verdad? Una tortuga prácticamente con cañones. Y bueno, esto podría ser un antecedente de los ferrocarriles artillados que luego vendrían en la guerra civil estadounidense como primera opción. Y en Latinoamérica el primer episodio se daría en Yucurú, en la frontera entre Luque y Areguá. Sería la primera vez en Latinoamérica. Y si hablamos de una guerra internacional, no una guerra civil, sería la primera vez en el mundo que se daría aquí en terrenos de Luque.
bueno, yo creo que ya la siguiente parte vamos a ver en el siguiente bloque. De que se cierre esta llamada, voy a volver a abrir la llamada, les agradezco mucho. Sí. Volvemos en un ratito más y ahí se corta y ya nos vamos a encontrar enseguida. Bueno, Carlos y Mario. Seguro memorable. Tu diapositiva está espectacular, profe. Me encanta. Y es muy gráfico, ¿verdad? Súper preparado, súper preparado. Está muy lindo. Así que realmente vamos a continuar en un minuto más. Todavía no se corta. Perfecto. Perfecto. No, seguro que se va. Yo lo que quería decir yo lo que quería contar es que sería interesante llegar hasta el sitio, Carlos, con vos que tenés conocimientos, ¿verdad? Llegar al sitio, hacer un recordatorio, ¿cómo se dice?